Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de Dapa Entertainment producido por We Rock. Traído a todos ustedes por sus anfitriones, Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces. Y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero, a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz? Un anuncio parroquial antes de iniciar este episodio Ferozas y Feroces. Por esta ocasión, debido a la duración de este episodio, hemos decidido dividirlo en dos partes. Esto con la intención de que cada parte tenga una duración adecuada para que se les haga más digerible a ustedes. Nuestro invitado tiene mucha información interesante para nosotros y la siguiente parte de este episodio podrán esperarla la próxima semana. Ferozas, feroces, bienvenidos a un nuevo episodio de Industria Feroz. Como siempre, su co-host, porque somos dos, su co-host Onyx Ponce, y también tenemos por aquí en cámara ya al guapísimo, adorado, amado, el señorón Armando Velarde. Muy bien, gracias. Ese soy yo, aquí Velarde, director y fundador de Dapa Entertainment. Y bueno, pues en este que es uno de los primeros capítulos del podcast, pues se me ocurrió traer a un tipazo, a un crack, a una personalidad, como decimos por acá, un viejo lobo de mar de la industria de la música. Él es Simón Medina, gran amigo, de verdad gran amigo, un tipazo, gran personalidad dentro de la industria, que pues highlights tiene demasiados como para mencionarlos nada más en un episodio. O sea, deberíamos hacer un episodio solo dedicado a presentarlo y ya después un episodio desarrollando tema. Sí. Pero bueno. Ahorita justamente fuera de cámara estábamos hablando un poquito de la trayectoria y yo así de, es que no estamos grabando eso, ¿por qué no lo mencionamos aquí? Sí. Bueno, pero para que tengan un poquito de contexto de lo que hace Simón Medina, bueno, él es un experto en el tema de publishing, es realmente... O sea, digo, ha estado en varias áreas, pero como que el que domina, el que ejecuta, pues sí. Es el publishing. ¿Qué es publishing? Es, digamos, el negocio de generar ingresos a partir de la explotación de obras. Eso ya lo platicaremos un poquito para que entiendan. Así es. Y bueno, actualmente es socio fundador de Monster Music junto con Rayleigh Barba, que pues es uno de los autores más importantes del país. Pero bueno, ha trabajado en Sony ATV, que es la editora de Sony Music. Me parece que si fuiste presidente, fue México, presidente en Sony ATV, estuvo de director de AIR en la editora de Universal, que es Universal Publishing. ¿Warner Chappell? ¿Estuviste también ahí? No, en Warner estuve, pero como la que te faltó. Estuvo también como en Warner. Como editora no, pero en disquera sí. De hecho, en principios de su carrera estuvo en la parte de promoción de radio en Warner Music. Fue mi primer trabajo en la industria. Fue su primer trabajo en la industria, nada despreciable. El primer trabajo, ya hubiera querido yo. Oye, tu primera chamba, vente a Warner Music de director de radio. Oye, uno mesereando. Y bueno, de artistas, puta, ¿qué les puedo decir? Ha trabajado con Mario Dom, ha trabajado con Kalimba, con Hash, con Elefante. Tuvo ahí mucha historia con Elefante, con Pablo Preciado, que es el autor, es un autor reconocido, ¿no? Fuera de ser artista, es uno de los autores más importantes. La carrera más meteórica que he visto en mi vida. Es muy... Me parece que él le compone, digo, entre muchos, a Cristian Castro, me parece, ¿no? Que le ha compuesto varios temas. Fue de los primeros temas, el primer tema que le grabaron a Pablo fue Carlos Rivera, un tema que se llama Borrar y Continuar. Después siguió el de Cristian Castro, un tema que se llama Así era ella. Puta, pinche rolón, cómo me hace llorar. Y después ya vino el super hit, que ya fue el que lo super mega catapultó, que es Mi Peor Error, con Alejandra Guzmán. Y de ahí, pues ya, todo lo demás. Y bueno, también actualmente se lanzó de artista con Matiz, ¿no? Exacto. En fin, digo, no voy a acabar no voy a acabar de presentarlo. Así que mejor, por favor, introdúcete y cuéntanos qué. Gracias. No, pues mil gracias. Gracias a ambos. Me da mucho gusto estar aquí. Bienvenido, Simón. Me encanta platicar, pues es que de verdad son tantos años ya en la industria que
pues sí, la verdad sí siento que esos años me dan pues la experiencia necesaria para poder hablar de la industria con conocimiento porque lo viví, porque lo he vivido, ¿no? Porque llevo Nadie te 35 contó. años en esto y pues 35. sí, este año cumplo 35 años de trabajar en la industria. Mm. Les digo, mi primer trabajo en la vida fue el C de Warner. Yo soy comunicólogo de profesión porque pues en mi época, cuando yo estaba estudiando, pues no había absolutamente Music business, ¿no? nada Nada. establecido académicamente para aprender negocios de la música, ¿no? Entonces, hoy pues también, pues yo mismo tengo el gusto de ser docente de music business desde hace muchos años. De ahí nos conocemos, de hecho. Exacto. Fue mi maestro en SAE. Dice que yo soy de los pocos alumnos de los que se acuerda, porque luego de repente ahí platicamos y, no, de ti sí me acuerdo, pero de tal, híjole, pues es que son tantos. Bueno, pues imagínense, ya son 11 años de dar clases en SAE y en el diplomado pues sí han sido ya muchísimos alumnos. Pero pasa, o sea, sí pasa. Mi mamá también es maestra y sí nos cuenta de repente que le llegan exalumnos de hace 10 años, de hace quién sabe cuánto. Ay, maestra, que quién sabe qué. Y mi mamá pues le sonríe, les dice, ay, sí, ¿cómo has estado? No se acuerda, pero... Pues es muy difícil, digo, yo, así como contigo, Vela, pues tengo el gusto de sí tener ya una amistad con muchos alumnos de hace muchos años. Pero es eso, ¿no? La verdad, pues de los que me acuerdo son de los que realmente se han vuelto ya mis amigos. Ya de muchos, pues se vuelven ya un nombre en una lista, pero que pues ya cuando los ves, cuando vuelves a ver el nombre, pues ya los ubicas, ¿no? Por la fecha, por el grupo, ya como que los pones en contexto. Ujú. Pero así de repente, si se te sale del radar, sí ya cuesta trabajo. Sí, claro. Pero pues la verdad es que en estos años he visto cómo se ha transformado la industria y pues bueno, creo que es normal, la evolución es algo natural en cualquier industria y en el ser humano, pero no toda la evolución, creo que no todo necesariamente siempre es a favor. O sea, hay cosas que yo sigo extrañando del modelo tradicional, que me gustaba más cómo se hacían las cosas, y hay otras que también, la verdad, me impresionan y me maravillan del modelo actual y digo, wow, qué locura, cómo hemos llegado a esto, ¿no? Pero sí, o sea, yo en general siempre trato de ser como muy vanguardista para todo. O sea, sí me gusta lo moderno, me gusta lo futurista, ¿no? Y me gusta siempre estar como ese paso adelante viendo que viene, ¿no? Y sobre todo en música también, ¿no? Siempre, en todos los proyectos que me he involucrado, siempre he tratado que esos proyectos tengan algo de novedoso. O sea, no... O sea, aunque entiendo que todo en este mercado se mueve por el mainstream, ¿no? Es lo que hace que la industria exista. Respeto el mainstream por lo que significa como industria, pero como proveedor, digamos, de talento y buscador de talento, me gusta siempre como ir hacia algo que sea más novedoso, más innovador. novedoso, innovador, exacto. Sí, no me gusta ser tan mainstream para las cosas que propongo. Sí, ahora sí que una cosa es pues tu gusto a lo mejor personal, o sea, o el respeto que le puedas tener a lo que ya existía o a lo que existe, y otra cosa es ya el profesionalismo, decir, ¿sabes qué? Sí, pero es importante promover lo nuevo, es importante promover las nuevas propuestas para pues, seguir revolucionando, que justamente un poquito de eso va a la plática de hoy, de decir, oye, ¿qué tanto hemos evolucionado? Porque, no sé, si nos remontamos incluso hasta la Edad Media, los trovadores y todo eso, pues no sé, que le daban paso a los campeones al llegar a la ciudad, a los caballeros. Pero ¿en qué momento dices, oye, ¿sabes qué? Se empieza a convertir en un modelo de negocio, en una industria, en un pues network de gente que empieza a empujar todo esto? Más o menos desde que empieza. Sí, yo creo que realmente la música se establece, para mi gusto, yo creo que ya en las grandes cortes, digamos, no sé, hablemos de Bach,
¿no? Bach como el primer gran compositor poquito así atrás. establecido. Hace no ¿No? mucho. Hace poquito. No, pues que es periodo barroco, estaríamos hablando de que 1600, 1700, yo creo Ujú. 1600, 1700, porque después llega Mozart, ¿no? El otro gran compositor, y después Beethoven, ¿no? Que esos tres son como los grandes compositores históricos, ¿no? Ujú. Y entonces yo a partir de ahí es cuando también empiezo a entender que ya la música se establece como industria, porque sí ya había todo un mecanismo, ¿no? Para contratar los servicios de los compositores y entonces que tocaran en las cortes del rey y les hicieran, ¿no? Sus composiciones especiales, ¿no? Desde conseguir a los músicos, quién va a dirigir a los músicos. Todo eso yo creo que ya crea un sistema, si no una industria, ¿no? Mínimo un mecanismo. Pero un sistema, ya un estilo de trabajo, ya una organización. Porque previo a eso, pues sí, nos tendríamos que remontar, yo creo que incluso hasta el origen mismo del ser humano, ¿no? O sea, Ujú. los primeros ya seres humanos entre primates, simios y ya humanos, dando de golpes, ¿no? En una piedra o en un Un tronco. Tronco. tronco, exacto, pues ya estaban haciendo música, ¿no? Aplaudir ya es hacer música, gritar, ¿no? Ya es hacer música, ya es cantar. Entonces todo eso pues va evolucionando, el ser humano va evolucionando en su manera de expresar con, con un sentido también ya rítmico, musical. Tenemos que llegar al punto donde también establecer ya la notación musical, ¿no? El sistema de música ya hacer una convención donde todos estemos de acuerdo en que Do, re, mi, estos fa, ¿no? símbolos y estas notas y de esta manera se escribe, ¿no? Se supone que son 11, ¿no? Son 11 notas en total. 12 12 con los 12. semitonos, sí. con los semitonos. Y con esas famosas 12 notas, en todas sus variaciones, escalas y progresiones y todo, pues hemos hecho música, pues no sé ya, digo, establecidos, yo creo que por lo menos unos 1000 años, se supone que por ahí hay un registro de que el primer himno es un himno griego, Ok. no me acuerdo cómo se llama, pero sí, supuestamente la primera pieza musical reconocida así históricamente como tal es un himno griego, pero no me acuerdo de qué años estamos hablando, pero sí, ya, No, sí te nos fuiste muy de ahí atrás. para acá. Pues a mí me encanta la industria de la música por eso, porque nunca deja de sorprenderme y nunca deja de haber nuevos proyectos, nuevos talentos, nuevos artistas. O sea, ¿cuántos años llevamos ya oyendo música y seguiremos oyendo música nueva por no sé cuántos años más? O sea, nos iremos de este mundo y la música seguirá, Tal vez se quede la ¿no? música. Sí, ¿no? hoy, bueno, de hecho poniendo en contraste, digo, con los ejemplos que nos estás dando, Simón, Ujú. pensando en que, por ejemplo, desde las Cortes de los Reyes con Mozart, Bach, Beethoven, desde incluso los griegos o cualquier sistema de esta índole, pues la música más que un negocio se veía para una cuestión de estatus, ¿no? O sea, de Exacto. que para la grande élite o los grandes de acá eran los que podían tener acceso a este sistema de, pues no sé, contratación, pues, ir a la Conciertos. al concierto, ajá. Pero entonces, ¿en qué momento pasamos de eso, de decir, esto es de gente de alta clase, a decir, Ujú. esto puede ser para todos y le podemos sacar provecho, pues, como un estilo de vida? Yo creo que efectivamente se fue popularizando el acceso a la música, porque sí, eso es muy importante, hasta que no te cae el 20 de eso, porque ahorita estamos muy acostumbrados a oír música así en 3 segundos. Ahorita tomo mi teléfono, busco la canción que quiera y en 3 segundos ya estoy oyendo música. O sea, eso es impresionante. Eso es de lo que obviamente me maravilla del mundo actual. Pero antes, pues sí, cuando te cae el 20 que la única forma de escuchar música era la música en vivo, y por muchos años solamente fue la única forma, ¿no? Como tú dices, desde los juglares, que sí, yo también los ubico como los primeros trovadores, ¿no? Realmente como ya dedicados a crear historias,
¿no? Así como actualmente los corridos que hacemos en México, Ujú. pues yo creo que el No, juglar y es que sí. era como el corrido de la Edad Media, ¿no? Así, Sí. contaban sus historias. La aventura, Ajá, lo que fuera. lo que hacían los caballeros y las doncellas y todo ese mundo que, pues, yo creo que ya de ahí ya la música ya era popular, ¿no? O sea, ahí sí ya la música pues estaba en acceso a, Vigente, presente para todos. sí, a todo mundo, ¿no? Simultáneamente a lo que pasaba en las calles con los juglares, pues sí, en las grandes cortes, pues sí teníamos, ¿no? A estos A los grandes, buenos. como fiestas privadas, ¿no? Y donde se estrenaban estas grandes obras musicales específicamente hechas para... Pero, y bueno, y la ópera, ¿no? La ópera empezó a ser uno de los principales Géneros. puntos de atracción, ¿no? La Scala de Milán y todos estos grandes centros operísticos de Europa. Y fue, o sea, la ópera como tal, fue el primer espectáculo público ya masivo que realmente atrajo a personas de varios niveles de la sociedad, ¿no? Ujú. Y por eso, pues Mozart también se hace muy famoso, ¿no? Las grandes óperas de Mozart, ¿no? Las bodas de Fígaro y todas las que ha hecho. Y eso, pues eran como nuestras comedias musicales actuales, ¿no? O sea, Broadway Ujú. me gusta porque Broadway, todo este mundo de comedias musicales de Broadway y, bueno, y de Inglaterra, ¿no? También. Pues es eso, es como Ujú. la evolución moderna de lo que en su momento eran las óperas, que hoy las óperas, la verdad, digo, a mí me gustan, pero la verdad sí son difíciles, son densas, ¿no? Las óperas, o sea, esta manera de cantar y todo, pues no es Es tan too fácil much a de, ¿no? veces. A veces Sí. ni las Hay que entiendes, saber ¿no? apreciarla realmente, ¿No? ¿no? Tener cierto oído, gusto, no sé. Es como el vino, pues, ¿no? Cuando lo pruebas de primera es como de, ¿qué es esto? Ya que aprendes a tomarlo, ya... Exacto. Dice mi abuelo, tanto el café como el alcohol es para los tercos. Nadie que pruebe café o alcohol por primera vez Le dice, gusta. ah, no manches, esto lo voy a tomar por el resto Todo de el mi tiempo. vida. Sí, 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 Y tienes sí. que ya, o sea, encontrar el gusto. sí. Yo creo que Sí, así funciona la ópera. y pues después de la ópera, simultáneamente, pues siempre la música clásica, bueno, la que hoy llamamos música clásica, pero que en ese entonces pues era la música del momento, ¿no? O sea, los grandes hits del momento, pues era la última sinfonía que acababa de escribir Beethoven, Ujú. ¿no? Y el estreno, pues era eso, ¿no? O sea, era lo mismo, ir a escuchar la nueva obra musical del compositor de moda, ¿no? Pero bueno, entonces sí, las grandes orquestas, ahí fue donde se empezó a establecer ya como también un sistema de organización con las partituras. Ahí es donde nace como ya el primer... Sistema de venta, ¿no? El primer formato de consumo y de Exacto, distribución. exacto. Ese es el primer modelo donde ya empieza a haber promotores musicales, slash editores, slash catalogadores, Ellos eran ¿no? industria en ese momento. Que eran los que efectivamente, o sea, manejaban ya, ponían en orden, digamos, como todas las obras que componían los compositores. No, ahí nace el sistema de opus, ¿no? De poner, no, la nomenclatura de las obras, ¿no? Ponerles número, ponerles un sistema de identificación. Y después de eso, ya los promotores lo que hacían era pues tratar de, con las partituras de las obras, pues sí, literalmente buscar más oportunidades para que esas obras se tocaran, Ujú. ¿no? Y entonces, pues sí, que tu compositor fuera el que tuviera, o sea, más Más éxito. reproducciones, digo, no Exacto, reproducciones, sí. sino que, o sea, bueno, por lo que yo recuerdo de cuando vi todos estos temas de la historia de la música, de la industria musical, precisamente creo que de eso se trataba, era, ok, yo firmé a Beethoven, ¿no? Yo tengo a Beethoven bajo Exacto. mi sello, ¿no? Que creo que era Scott Music, o sea, si bien tengo por aquí algo en la cabeza, era No me un tal acuerdo. Scott Music, era una editora, me parece, que era la que traía como a Mozart y a Beethoven, que eran los... Era como el Sony de, güey. ¿Será? Sí, no, sí, No, sí, no sí. me acuerdo realmente. Sería Yo interesantísimo. lo tengo un poco fresco porque, Ajá. digo, ya lo irán viendo, los datos feroces, que yo hice como varios datos curiosos Ujú. en pues
en formato como para Instagram, para subirlos en fotos. Ok. Y entre todos esos datos curiosos, pues me puse a revisar como mis temas. Algunos ya los tenía frescos, otros los tuve que repasar. Y por ahí leí eso. Sería muy Entonces, interesante ver. creo que Ajá. sí fue algo de Como Skull el Music, la primer- primera editora que existió o algo así. Pero, Sí. pero bueno, o sea, según esto, eso era lo maravilloso, que en ese momento lo que tenías que hacer era comprar digo, la única forma de tú escuchar para Elisa o cualquier rola de Beethoven era saber tocar el piano, para empezar, Ajá, comprar la partitura y aprendértela. Pero es que ¿no? incluso eso estaba reservado solamente para algunas personas. Digo, en aquel entonces, todo tipo de arte estaba reservado para los que podían pagar a alguien que de verdad te cobraba pues una millonada en, bueno, lo referente en ese entonces, y desde los instrumentos hasta las clases, hasta todo esto. Sí. Bueno, no sé, no me acuerdo bien de qué compositor era, creo que era de Mozart. Hay una película que justamente habla de las envidias con las que vivía en la corte. Sí, Y sí, te habla Amadeus. y te habla de... Si le pones atención, puedes identificar justamente cómo se distribuía ese sistema de que el rey quería tal pieza, pero quería que no fuera de este idioma, sino de este otro idioma, y quiero que tú lo promuevas, y entonces eran la gente del rey los que hacían los panfletos para darle difusión al concierto, y que la nueva obra de Mozart, y que quién sabe qué, y entonces ya la ópera ya no la escucharon nada más en este país, sino que ahora también ya la están llevando a otro país, porque queremos combatir con este sentimiento nacionalista y no sé. Claro, o sea, digo, Sí, al final yo a lo que voy, más allá de si todos podían o no, o qué tanto se comercializó, popularizó, que eso, digo, por lo menos yo no tengo ese dato aquí en la cabeza, es más decir, el éxito dependía de cuántas réplicas de esas partituras se ponían en circulación, digamos, y cuánta gente podía tocarlas o en cuántos recitales, conciertos se podían ejecutar, ¿no? Por ahí va. Sí, pues miren, o sea, lo que siempre ha sido el famoso word of mouth, el boca en boca, eso siempre ha sido la principal y la forma más natural de promover una obra. Siempre. Entonces, por eso también tenemos estos ejemplos a lo largo de la historia también de las sinfonías y de todos los estrenos de estas obras. Pues había algunas que sí, de inmediato conectaban con la gente, de inmediato eran así como súper populares, se hacían muy bien recibidas, y otras que la gente no entendía, ¿no? Hablando de modernidad y todo eso, pues sí, ¿no? El caso de Stravinsky con la consagración de la primavera, y hay muchos casos de obras así que rompían, digo, ya me di un brincote, ¿no? Hasta el siglo XX, pero pero bueno, a lo que voy es que siempre... si tú salías contento de esa función, de ese concierto, pues entonces ibas a decir, ¿no? Oye, es que la nueva sinfonía de Beethoven está increíble, ¿no? O no, esta nueva obra que hizo Mozart no nos gustó, no, en fin, ¿no? Entonces, pues es eso, y eso hasta la fecha, ¿no? O sea, todos nos pasamos recomendando, ya viste esta canción, o ya viste este grupo, o ya viste este artista, ¿no? Y entonces... digo, ya para dar el brinco ya y empezar ahora sí a hablar de industria, pues tenemos que brincar ahora sí ya a finales de 1800. El gran invento y lo que permite que la industria exista es haber encontrado una manera de fijar las grabaciones, de que las obras realmente quedaran de alguna manera plasmadas en algo que se pudiera reproducir. Más allá de las partituras, porque digo, si nos hubiéramos quedado solamente con las partituras, pues entonces siempre estaríamos dependiendo de tener una orquesta o músicos o tú mismo aprender a tocarlo, ¿no? Pero gracias a que se empezó a desarrollar todos los sistemas de grabación, ¿no? Desde con Edison y con Berliner y con Graham Bell y con, bueno, todos los que se estuvieron involucrados en esas. Edison es el más famoso, ¿no? Hay siempre un pleito ahí del grafófono y el gramófono y el fonógrafo. Siempre pasa así con los inventos. Todos son simultáneos, como que de diferentes formas varios inventores van llegando como al mismo
invento, al mismo proyecto, y se va perfeccionando, ¿no? La idea de uno le ayuda al otro y entonces, finalmente, gracias a que existió la manera de dejar grabado el sonido, ya existe la industria. Si no, no habría industria. O sea, porque eso ya permitió que la otra vez estaba leyendo para mis clases algo que me llamó mucho la atención, que antes, en la época de Edison, lo primero que se empezó a popularizar eran unos cilindros, eran cilindros de cera, y también hubo cilindros de lata. ¿No eran unos que tenían como agujeritos y que Sí, se iban leyendo los agujeritos para las notas? tal cual. Bueno, eran parecidos a lo que hoy son los cilindros, ¿no? De los cilindreros y las Ajá. cajitas musicales, o sea, y las pianolas. O sea, Ujú. bajo ese principio, digo, se parece más por la manera de grabar porque ya eran con grabación ahora sí de surcos. O sea, fueron los antecedentes del disco como tal, ¿no? Tal como lo conocemos de grabar el surco con Del acetato. de los discos de pasta y luego los de acetato y así. Ajá. Ya ese sistema de grabación, yo no soy muy técnico y aquí necesitaríamos un ingeniero que nos explicara bien cómo se hace ese proceso de grabación, que una aguja va creando los surcos, ¿no? Con todas las vibraciones, etcétera. Sin ponernos muy técnicos porque nunca lo he sido. Es nada más entender que gracias a que hubo esos inventos, por ejemplo, se popularizó en la época de Edison unos salones que eran, no me acuerdo cómo se llamaban, tenían su nombre, parlors, no me acuerdo cómo se llamaban, donde lo que tú hacías me los imagino perfecto, así como una especie de blockbuster antiguo, donde lo que tú ibas había pues un catálogo de grabaciones, o sea, no era tan fácil de producirlas, pero entonces tenían como la grabación de tal obra y de tal obra y de tal obra, entonces tú ibas y pagabas, no sé, creo que 5 centavos. Entonces te tomabas uno de esos cilindros y lo ponías y lo escuchabas, ¿no? Bueno, yo hice acá Sí, como lo si fuera escuchabas acá. audífonos, Sí. pero no, Ajá. o sea, ¿no? Y eso pues me hace recordar los boots que hubo, ¿no? En Mix Up, ¿no? Que tú llegabas y tenías así ¿no? Ya también estoy dando un brincotote después, pero parecido a esa experiencia, ¿no? De que ya después tú llegabas a Mix Up y ponías así tus 12, te ponían así las 12 novedades de la semana, y ahí sí con tus audífonos llegabas y los escuchabas. Ujú. Bueno, ese mismo modelo transportado a finales de 1800 era un sistema que había para que la gente tuviera acceso a esas grabaciones. Y a medida que las grabaciones ya se empezaron a hacer más fáciles de reproducir y los sistemas empezaron a ser, tuvo que la gente ponerse de acuerdo. O sea, hubo muchos, pues es cuando estamos empezando a hablar de los primeros sellos, ¿no? De RCA, que es de los primeros, Columbia, que es de los primeros, ¿no? RCA evoluciona en Sony, finalmente. Columbia también evoluciona en Sony, también, ¿no? Más bien RCA evoluciona en BMG Y luego primero lo compras Sony. y después ya en Sony, ¿no? Y Columbia sí directo como que pasa a Sony. EMI también es de las primeras empresas, ¿no? De hecho, EMI quiere decir Electrical Music Industries, ¿no? Esa es lo que quiere decir EMI, porque es cuando ya, o sea, Electrical ya hablaba de que era un sistema eléctrico, o sea, ya había, no sé. Ya no había tanto pues la mecánica dentro de los Ujú, reproductores de cierta forma. O sea, ya era exacto. todo, se estaba transformando. Sí, del mundo mecánico al eléctrico, ¿no? Es un gran paso y luego ya, pues no sé, años después ya se inventa la cinta magnética para los estudios de grabación y después pues los formatos van evolucionando y ya por fin llegamos a los discos, ¿no? Los discos de pasta que eran los primeros que todavía me tocó ver algunos, ¿no? Si buscamos así entre los discos de nuestros abuelitos, seguro encontramos estos discos duros, o sea, Ujú. no discos duros de hard drive, sino discos Sí. duros de discos de pasta, Físicamente, ¿no? sí. O sea, acetatos que no eran acetatos, se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba esa pasta, pero lo que era es que eran muy, muy frágiles, ¿no? Entonces se rompían.
eran tan duros en sí mismos que se rompían. ¿Se acuerdan que para reproducirlos había 3 velocidades, ¿no? Los discos, los tocadiscos, eran 78 revoluciones para esos discos grandes, porque eran más grandes que los LPs conocidos. Los de 45, ¿no? Los discos, los sencillos, los que eran los discos chicos, y los LPs de siempre, ¿no? Los álbumes, los long plays de 33 revoluciones. Entonces, bueno, pues ya, yo creo que finalmente, cuando llegamos ya al LP como tal, como los recordamos, ¿no? Que se puso de moda otra vez después, ¿no? Y ya después los cassettes, y después el compact disc, ¿no? Y después... Ese yo pues, creo que fue o por lo menos a nuestra generación fue el que le tocó fuerte, o sea, el compact disc, el CD. O sea, ese fue el que yo creo que, digo, obviamente no vengo de atrás, pero de que yo nací ahorita, creo que el formato que más duró antes del streaming o que dominó realmente la industria y fue un madrazo fue el Pues CD. es que fue la primera forma de masificación de los productos, siento yo, ¿no? Fueron los 3 grandes formatos. Siempre en ese orden van a ser el vinilo, el acetato, porque sí, o sea, ahí tenemos que situarnos ya en los 50s, ¿no? O sea, toda la época del rock and roll, Elvis Presley y los Beatles y todo eso, todo ese momento de la historia, el formato dominante fue el LP. El LP y los sencillos, ¿no? Que igual como los acetatitos. Exacto, sí, los discos chicos, ¿no? Que eran, yo creo que incluso los discos chicos por mucho tiempo llegaron a ser incluso más famosos que los álbumes. Los álbumes ya son como una evolución, que ya mantuvieron a la industria por muchos años. Yo creo que ese formato como tal, yo creo que fácil ha de haber tenido que por lo menos 30 años, así 30 años de existir bien, digamos de 1950 a 1980, yo lo pondría como el formato donde el LP y el acetato y los discos fueron así el rey. Luego en 1980 es cuando ya empieza a salir el CD, y entonces ya viene este periodo que tú dices que domina, ¿no? Pero antes del CD, fuerte. y justo en el 80 y también 80 y tantos, es cuando el cassette antes que el CD, le gana lo de la portabilidad. Eso es lo que hace el Walkman, se vuelve así como, ¿no? La locura, ¿no? Porque ya era cuando podías tener, ya ahora sí portátil, la música, ya por fin habías encontrado un formato que pudieras traer contigo todos los días, ¿no? Sí, es cierto. Todo lo demás era de casa, ¿no? O sea, poner un disco tenías que estar en tu casa con un... Digo, después ya empezaron a ver los tocadiscos portátiles, también, ¿no? Sí. Y en fin, pero bueno, es interesante entender esta evolución porque hoy, pues te digo, estamos tan acostumbrados a que la música está tan accesible que no te das cuenta que todo lo que tuvo que pasar para que la música llegara a este momento, ¿no? Sí. Y ahorita que dices de los cassettes, tocayo, yo tengo unos cassettes de Cricri, güey. Yo también, seguramente yo también. Yo me acuerdo mucho que a mí me tocó que mis papás, de hecho todavía lo tienen, un tocadiscos. Grandote, o sea, de los acetato. Ajá, o sea, no lo compraron de esos vintage de ahorita que no como por mame. Se pusieron de moda hace como 2-3 años, yo creo. No, o sea, sí de hace rato. Y también yo me acuerdo, estando chiquito, que a mí no me tocó el Walkman de cassette, pero sí teníamos casetera. Pero sí me tocó el Walkman de disco. A mí también me tocó ese. Sí. Que ya. Sí, me acuerdo que Discman. Mi papá compraba uno. Sí, justamente el Discman. Le llamaban Discman, sí. Walkman, Discman, no sé qué. O sea, mi papá decía Walkman a lo mejor porque venía del Walkman, sí, ¿no? Ajá. Pero, o sea, para nosotros era el Walkman y era esa madre redondita. Bueno, es que al final Walkman era la marca. Ajá, sí, ¿no? Creo que Walkman era la marca, sí, y ya el con el modelo. Es como Prit con el lápiz adhesivo. Ya se vuelve como decir Kleenex, ¿no? Ya se vuelve como un genérico. Sí, entonces yo me acuerdo que sí, o sea, yo, a mí me tocó comprar discos de Panda, yo era fan de Panda de morro.
O sea, compré todos los discos Tú. físicos. Sí, compré todos los discos. Es que este brother ya está hasta la madre de que Panda. Ah, Panda. No, no sí. estoy hasta la madre. De hecho, todo, o sea, aquí nos ven muy formales, muy, muy tranquilos, pero siempre que antes de grabar un episodio o después de grabarlo, me pongo a agarrar las guitarras y casi siempre lo que estoy tocando son rolas de Panda, porque Sí. cuando yo aprendí a tocar guitarra fue lo que saqué, ¿no? Ujú. Entonces yo compré la discografía de Panda, de Molotov, también tenía discos físicos. O sea, yo me acuerdo que en Liverpool y Mixup los compraba y le pedía prestado el Walkman a mi papá. Para oírlos. Entonces así como que me ponía y llegó a ser de que no sé qué edad tenía, yo creo que tenía 12 años máximo. Después de eso, yo creo que sí ya desapareció eso. No, güey, es que luego, es que a ti te tocó ya más, más escuela musical. A mí mi papá nos compraba así de que el disco de Tatiana, el de Barney, el de... No, luego Tatiana unos también, como... sí me compraron como de Tatiana. No me acuerdo cómo era, pero era como de una especie de collage, por así decirlo, Ajá. de recopilaciones de canciones para niños, de tal a tal. Y me acuerdo que siempre que salíamos de viaje, la regla era un disco para adultos, un disco para niños. Y si los niños se quedaban dormidos, ponían Ya puro... ponían Sí, ya ponían... Sí. Era como regla de viaje de cada No, que o sea, salíamos. yo cuando era niño sí recuerdo mucho. O sea, cassettes de Cricri. O sea, cassettes de Cricri sí recuerdo. Cricri. Y ya después Todos discos hemos tenido también de que- Tatiana. Tatiana sí fue un madrazo. Cuando yo digo, Sí, ¿cómo a mí me no? tocó Tatiana en las fiestas infantiles y todo. Qué bueno el patio de mi casa, ¿sabes? O sea, todo eso. Sí. No, sí. no sé a Cricri que le haya tocado que le haya llegado a tocar en cuestión de modelo, pero yo recuerdo videos en donde está no me acuerdo cómo se El llama el Grillo. intérprete de Cricri, pero está en el radio. Gabilondo Soler, sí. Gabilondo Francisco Soler. Gabilondo Soler. Gabilondo Soler, Ujú. fíjate. Cada día aprendemos algo nuevo. Francisco, No, de eso sí sé porque en Oaxaca hay Gabilondo Soler. un museo en su honor. Entonces, en Oaxaca, por alguna razón que no entiendo, porque ni siquiera creo que sea de ahí el güey, No me acuerdo de dónde es Francisco. es muy venerado, Cricri. O sea, hay un museo que se llama Ocho Venado, Garra de Tigre, un tema algo así, así. que hay un museo del juguete con el nombre de Gabilondo Soler. Así. Pues sí, es que es una institución. Yo creo que todos los niños de este país, desde que existió la música de Cricri, ¿no? Sus Que, cuentos también están chidos. Sí, pues es uno de los grandes compositores de música infantil, ¿no? Que es todo un tema. La música infantil es todo un mercado en sí mismo. Sí. Es muy complicada la música infantil. Bueno, yo estudiando LANCE, Administración de Negocios de Comunicaciones y Entretenimiento, nos enseñan al momento de hacer una oferta de negocio, una propuesta de negocio, que al momento de segmentar tengas contemplado que todo lo que es niños y todo lo que es tercera edad y todo lo que es LGBT son 3 mercados por sí solos que puedes explotar de una manera brutal, Exacto. impresionante de verdad. Exacto, sí, son mercados independientes como tal, o sea que merecen todo un caso de estudio por separado cada uno, ¿no? Pero bueno, regresando a la evolución, fíjate, digo, sí me tocó el Walkman o Discman o como se llame. Había uno gris oscuro y había uno gris claro en la casa. Y me acuerdo que como que poquito a poquito mi hermano y yo nos fuimos agandallando el oscurito. Sí. Y ya yo llego a un punto en el que es que me siento bien viejo, cabrón. O sea, yo hablando de cállense. Sí, o sea, pero digo, no sé, realmente no sé en qué línea de tiempo estoy ahí, pero también me acuerdo que una vez, o sea, me está viniendo un vago recuerdo de que a una fiesta fui fui con mi mamá a recoger una prima. Era una fiesta como pues de niños / pubertos, ¿no? Era como de 9 a 13 años el más grande. Yo andaba como por los 12, entonces como que ya era niño grande, ¿no? Y llegué con mi Walkman bien mamón. Y llega un chavo que pues era, si no bien mi amigo, si nos conocíamos, y me dice, o sea, neta que, o sea, me dice, güey, qué anticuado, porque traía mi Walkman. Y saca una USB con entrada para audífonos. Yo, no mames. Sí. De ese no me acordaba, pero... Sí. No, eso no. Unas así como robustas, ¿no? Así. Una USB como larguita, robusta, con el botón de play, adelantar. Ya me acordé cuáles son. O sea, como que yo nunca...
Finalmente era un MP3 player, yo creo, Ujú. ¿no? Sí, eso eso. era eso, o sea, el reproductor con entrada USB. Pero digo, qué cagado Sí. que me estaba acordando. Según yo, ese nunca tuvo relevancia como el Walkman, ¿no? Pero Pues es que todos los formatos realmente terminan compitiendo unos con otros, ¿no? Y pues a la hora de la hora tú también te vas como haciendo más afín a usar uno que otro hasta que ya la industria misma ya no te lo permite, sí, ¿no? Porque ¿sabes entonces ya qué? se vuelve obsoleto y te quitan ese formato y te obliga la industria pues a consumir el formato nuevo y sí, pues yo me acuerdo de eso, o sea, para mí reconstruir toda mi colección de música de los LPs, de los acetatos, de los viniles a CD, pues, o sea, tengo duplicada toda mi colección, ¿no? Porque pues durante años y años y años y años, pues sí, compré muchísimos viniles y después, digo, a mí la verdad sí, el shock del CD es así, o sea, no lo olvidaré nunca, o sea, para mí la sensación de haber puesto el primer CD y haber escuchado la música por primera vez con esa claridad, con esa nitidez así cristalina, perfecta, Sí, me jodo mucho. o sea, yo estaba enloquecido, yo no lo podía creer, o sea, acostumbrado al scratch de toda la vida De los demás del formatos. vinilo, Claro. no, que aunque mucha gente dice que el vinilo es un sistema de grabación, es técnicamente hablando mucho más Fiel. puro, fiel, ¿no? Mm, ¿No? Los melómanos así lo veneran, pero idolatran el Yo- vinilo. Digo, ahí, perdón, ahí creo que habla mucho de lo que comentábamos hace rato sobre lo mainstream y lo esto. Hay mucha gente que toda la vida va a hacer con lo que creció y eso es lo que era bueno, ¿no? Exacto. De hecho, aquí, digo, Exacto. aquí me gustaría hacer un paréntesis o más bien como una, una ramita extra, Ujú, porque aquí ya estamos hablando de un periodo entre los 80 y los 2000, exacto. en donde nos estamos, para mi parecer, nos estamos brincando una parte importante que es cómo entran los medios a darle difusión justamente pues de una manera más masiva a la distribución musical, el radio, la televisión en Claro, su claro, momento, claro. que yo creo que también es algo pues fuerte, ¿no? O sea, independientemente de que si había el acetato, de que si había el CD o el cassette o lo que sea, el poder Totalmente. escuchar por primera vez la canción en la radio Totalmente. era ese fue otro algo... gran invento, ¿no? O sea, Ujú. como llamaste gran invento el poder tener con qué, cómo grabarlo, capturarlo. Creo Ujú, que otro gran invento que hizo que esto fuera un madrazo fue la totalmente. radio, Totalmente. ¿no? La radio, por supuesto. Sí, la radio, o sea, la radio, curiosamente, al principio también tenía miedo que estos formatos de grabación fueran competencia para la radio misma, ¿no? Porque la radio, recordemos entonces, qué bueno que tocaste el punto de la radio, porque si no, no se nos podía escapar. La radio es así monumental su presencia en la industria. O sea, al principio tenemos que recordar que en las grandes estaciones de radio, pues también se tocaba en vivo, Ujú. ¿no? O sea, las orquestas tenían que tocar en vivo, las transmisiones eran en vivo, Las ¿no? cortinillas. Sí, Eran en vivo. todo era Sí, en sí, vivo, sí. ¿no? Sí, el músico de tan, Esto tan, tan, tararán, No, y tan. había un director de radio, o sea, como el director artístico del radio, yo me acuerdo, digo, a mí me gustó pues el concepto de la radio durante un buen rato Ujú. y videos en YouTube del locutor encerrado en la cabinita, afuera de la cabinita estaba pues el operador y con el operador también hacia un cuarto más grande, más amplio, lleno de músicos, estaba el director en donde le estaba dando la entrada al locutor, donde le estaba dando entrada a la banda para la cortinilla Así que es. daba la Mira, entrada, no sé, la hora, ¿no? De que son las 3:45, que quién sabe qué de la tarde en Ciudad de México, bla, bla, bla. Y estaba y estaba la banda ahí Sí, tocando, no güey. manches. sí, pues todo eso, o sea, pero efectivamente lo interesante, y es lo que permite que entonces ahora sí se crea esta unión ya permanente de la industria de la música con la radio, en vez de ser competencia, pues terminaron siendo los más grandes aliados de la historia, porque entonces ya una vez teniendo los formatos ya que ya se podían reproducir ya de una manera más masiva, pues entonces sí, ya la industria empezó a proveer a la radio
pues de hecho ese fue mi primer trabajo, o sea, el trabajo que les cuento de mi primer trabajo de Director Warner. de promoción de radio, No llegué a... Promoción de radio. Era promoción de radio, el director del departamento era mi jefe, Pascual Gutiérrez. Un gran saludo a Pascual. Saludos al señor Pascual Gutiérrez. Bueno, y a todas las... No, bueno, es que también necesitaríamos un capítulo para especial para saludar a la gente que ha trabajado. Sí. Pero bueno. Un saludo a todas las personas que han tenido el gusto y el placer de haber trabajado con el señor Simón Medina. Gracias. No, bueno, pues es que hablando específicamente de eso, pues sí, o sea, mi trabajo como tal era llevar los acetatos, los chiquitos, los discos de 45, con los sencillos de las canciones de la empresa, de Warner en ese momento, llevarlos a las estaciones de radio, y en especial eran las estaciones de las cadenas de radio, tenían su sede aquí en México, pero yo tenía que llevar los discos para que las repartieran a todas las estaciones de toda la República, ¿no? Entonces, pues sí, llegaba el disco y ya, pues con eso alimentabas tal cual la programación de lo que iban a tocar las estaciones, ¿no? Y ese formato pues duró años y años y años. Estoy pensando en una escena de una película, la de Cinema Paradiso. Bueno, no sé quién la haya visto y quién no, pues se la recomiendo, que hay una comparación muy similar en donde está el niñito llevando el rollo de la película en la bicicleta para que puedan reproducir la película en el cine del pueblito. Del pueblo, sí. Era algo muy similar entonces. Pues es que todos los formatos físicos tenían eso, ¿no? O sea, el pro y el contra, ¿no? De que, pues sí, necesitabas el formato físicamente para poderlo reproducir, pero pues el gran pro era que gracias a ese formato se podía reproducir, ¿no? O sea, sí. Ahora pues con todo lo digital, fíjense que nunca me lo he preguntado. O sea, me encantaría saber ahora realmente ya cómo le haces llegar la música a la estación de radio, ¿no? O sea, me encantaría saber mi trabajo actual, cómo se hace, ¿no? O sea, bueno, porque yo me quedé pues llevando los discos, ¿no? Pero ahora pues, o sea... Pues actualmente digo, ¿no? Y no te lo digo como alguien que ha trabajado en estas empresas, pero sí como alguien que conoce a gente que está como en puestos parecidos, o como manager, o como director de DAPA, que me ha tocado hacer esa labor, pues nada más te piden el máster en WAV, o sea, máster en WAV con un comunicado de prensa. Todo digital, en un correo, ahí te va. Y te responden, se acepta o se rechaza, así de fácil. Que de hecho, qué bueno que lo comentas, porque justamente hace rato que decíamos de los reproductores MP3, del disco, ahora del formato WAV, y hace no mucho que pues, salió un nuevo formato que supuestamente era mucho más fiel que el MP3 y que el WAV, y que decían que el MP3 iba a desaparecer, y cómo eso es ahora la evolución, o sea, el tipo de formato en el que vas a mandar el archivo. Y es muy similar en cine. Yo me acuerdo que trabajé un rato ahí en Cinépolis, y hubo justamente dentro de ese periodo, yo me hice muy amigo del cuate que estaba en los proyectores, y a él le tocaba descargar la película que le mandaban. O sea, de corporativo le mandaban la película a descargar, y así es como se hacen las transferencias. No, digo, fuera de que fuera WeTransfer o que fuera no sé qué plataforma. Ajá, no sé qué plataforma, pero era eso. O sea, me decía, güey, es que estoy descargando la película, y cada película de 2 horas y cacho tardaba en descargarse como 6 horas, 8 horas, una cosa por el estilo, porque son una calidad y una chulada, o sea, pesan... una chulada. Sí, o sea, son archivos grandísimos. Sí, pues sí, es que precisamente pues ya la inmediatez, que es lo que me maravilla del modelo actual, es eso, ¿no? Que efectivamente, pero sí tuve que hoy, en este momento, sentarme a razonarlo junto con ustedes, porque digo, obviamente yo intuía que ya todo era obviamente digital, pero nunca me había puesto a sentarme así a razonarlo y decir, no, pues sí, ya, o sea, ya la música le llega a las estaciones de radio en formato WAV, pues ya hasta, digo, ya no sé, o sea, ya por años, pues ha sido, o sea, la competencia actual de la radio, pues son las plataformas, ¿no? Tal cual, o sea, Spotify es una competencia directa a la radio, un playlist,
pues es una competencia directa a la programación de una estación, ¿no? Pues ya tienes que escoger. Escucho la radio, donde me programan lo que la radio quiere programar, ¿no? Que tiene pues todo un mecanismo para decidir, ¿no? ¿Qué programa? Una Y amiga tu playlist, que está en ¿no? eso, que se dedica mucho a la parte de promoción, Ujú. tanto de disqueras como de artistas independientes, nos dice, antes tenías como disquera, manager, label manager, lo que fueras, digamos que ir a caerle bien al programador de la radio, y Ujú. hoy tienes que hacerle la barba al curador Al de curador de las Spotify. listas, claro. Sí. O sea, realmente, como que sí, Toda la como que razón. sí han sido. Bueno, y Quique, el maestro Quique, un saludo a Quique Lezama, que también es amigo de Ah, Simón. claro, sí. Él nos dijo algo que que por lo menos a mí sí se me quedó mucho. La industria no está cambiando tanto, o dice, la industria no está en crisis, porque muchos dicen, es que la industria está en crisis porque el Spotify, ya sabes. No, ya no. Más bien ya solamente es el formato de consumo el que cambia, porque la industria y muchas formas de manejar las cosas realmente no han cambiado tanto, ¿no? Como este ejemplo digo, no totalmente, pero en este ejemplo creo que este es un buen ejemplo, ¿no? O sea, de que antes tú como ejecutivo de una discográfica tenías que ir a hacer magia y estar fregando a los programadores para que pusieran a tu artista, Ujú. y ahora tienes que hacer lo mismo, pero con los de Spotify. Entonces, Sí, y también con los de radio, ¿no? Porque digo, la radio sigue, sigue ¿no? siendo líder Y para hacerte sonar. sigues teniendo que luchar porque tu artista se toque en la radio y también, ¿no? Las listas de popularidad, pues Billboard y Monitor Latino y todos los sistemas de ese sistema de seguir Monitoreo. sabiendo en qué posición queda tu canción, cuántas semanas, todo eso, pues es todavía base de la industria para premios y para muchas cosas, ¿no? Pero junto, pues sí, ahora empieza a suceder todo ese mismo modelo, Fenómeno. pero ahora en las plataformas. Claro. Y entonces, pues ya ahora tenemos dobles listas, ¿no? Las listas de radio y las listas digitales. Tengo una pregunta. Porque... Esto fue la primera parte de nuestro episodio con Simón Medina, hablando del contexto histórico de la industria musical, de la partitura hasta el streaming. La segunda parte podrán esperarla la próxima semana junto con más información y consejos de Simón Medina. Hasta entonces, ferozas y feroces.